encontramos con el auténtico cantautor nacional Raulito. Bienvenido. Vamos camino a los 43 años ya. Muchas gracias, Eduardo, y a la gente de Purito, Perú. Gracias por la entrevista. Aquí pues, bregando fuerte, preparando a todo dar lo que será el sábado 19, una fecha que hemos elegido para celebrar vuestro aniversario, y muchas gracias por la entrevista. ¿Qué podría ser el resumen de estos 43 años que nos tienes regalando, no solamente canciones, sino éxitos? Éxitos que tú has sabido pasear por todo el Perú, porque no eres un artista solamente de Ancash o de Juliaca o de Lima. Es un artista que ha recorrido gran parte del Perú. ¿Cuál sería el balance de estos 43 años? En estos 43 años podemos decir que te recordamos, rememoramos momentos de repente difíciles, indiferencias, postergaciones, pero también éxitos, ¿no? Y éxitos que te van a acompañar en esta celebración el sábado 19, aquí en los portales de Guayabamba, 43 años y con una cartelera espectacular. Decirle a los amigos que nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace unos días en el Santa Rosa y pudimos presenciar ese dueto que hiciste con una de tus invitadas hoy día en este aniversario, como es Rosita de Espinar, este consejo de padre, ¿no? Sí, un tema muy sentido, ¿no? Sí, sí, con contenido social, un tema que siempre dice de lo que pasa en la vida, y creo que vamos a poder cantarlo en el Guayabamba con Rosa, y seguro que lo vamos a hacer muy bonito. Y ahora inclusive ya más cuajadito. Claro, sí, lo que pasa es que también la constancia te va haciendo que ustedes se concaben ahí, ¿no? Sí, te puedas ahí ya hacerte al tema, y creo que lo vamos a hacer mucho mejor el día sábado 19 con Rosa, y dentro de ello pues Porfirio, que es un gran artista, a mí me encanta la fuerza, sí, ¿no? la fuerza, el timbre de voz que le pone, de verdad, lo vive, lo siente. Y Flor Pileña. No, yo soy hincha de Flor Pileña. Sí, a Flor Pileña la conozco desde que yo empecé en Ojo. En el diario Ojo, te hablo hace muchísimos años, y evidentemente nuestra Flor Pileña, pues no solamente la reina de la cervecita, sino la reina de todos los corazones que le gusta, ¿no? Sí, tantas canciones, ahora ha remodelado su marco Ya me contó hace tiempo que le entrevisté, me contó que Ídolo Pileño ya ha sido sacado de ahí, ahora es gerente, manager, dice. Sí, ídolo, manager, saludito para el Ídolo Pileño, que está manejando bien. Y bueno, pues, y creo que le ha dado la oportunidad a otro valor que también está más fresco. Y también está su hijo dentro del grupo, ¿no? Sí, entonces creo que eso también fue importante, y así transformamos. Flor Pileña está solicitado en el escenario, mucho gusto en Cajamarca. No, Flor Pileña es un ídolo como usted, don Raúl, si me permite, que trasciende en el tiempo, porque a veces dicen que el artista la chunta con un tema, es famoso, pero esa fama a veces dura poco, ¿no? Claro. Lo importante es trascender en el tiempo. Con un tema mueres, pues. Claro. No, con un tema mueres rápido, pero cuando tienes la constancia, es diferente. Ya es diferente, ya te inmortalizas en el corazón del pueblo. Y bueno, pues va a estar también la presencia de Flor Javier, que está gustando bastante. Como dicen, de esas nuevas voces de requinto que está entrando fuerte. Sí, ¿no? Gracias por estar conmigo en mi aniversario. ¿Y usted en estos 33 años, parafraseando un poco a Flor, habrá cometido alguna locura de amor? No creo, ¿no? Todavía no conozco bien su trabajo, como íntimamente qué será, cómo será, pero sí está bien trabajado, la gente, John Leiva lo está trabajando bastante bien, y creo que está caminando bien. Esperemos que siga con la humildad, con la responsabilidad, y que siga sacando más temas y se prepare bien para poder quedar pues como la posta en hacer bueno con Requinto. Exactamente. ¿Y podrían de repente juntarse en un duetito ese día? No sé, de repente, ¿no? Ser, sí. ¿no? Sería bacán, sí, la experiencia suya con la de Flor. Si tienen tiempo, creo que con todos, ¿no? Igual. Mi compadre Sósimo. No, pues ni hablar, usted tanto tiempo con Sósimo. Sí. Ya no son compadres, son patas del alma, ¿no? Sí, mi compadre, sí, como siempre nos hemos visto en Cajamarca una vez, nos hemos visto, y creo que hicimos un mano a mano maravilloso, frente a frente juntos, y creo que para mí es un gran artista. Y el sábado 19 pueda recordar todos mis tiempos inmersos en la música. Y gracias una vez más a la prensa, a ustedes, por estar pues pendientes de lo que hacemos. ¿Y las primicias ese día de ley? Sí, no, por supuesto. ¿Qué le parece si compartimos esa música y con eso nos despedimos? Claro, sí, con cariño para toda nuestra gente linda.
Este tema que, bueno, de la pluma de su amigo Raúl Arquínigo. Yo soy el amor que tú soñabas, el amor que tú buscabas, Raúl Arquínigo. Sábado 19, los portales de Guayabamba celebramos los 43 años del auténtico cantautor nacional.